Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Sanagan. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 19. Operación Exorcismo Terra. Te digo, viejo retrógrado, que esto es una completa basura. La potencia es casi la mitad, y es difícil apuntar. Y en realidad no necesitas apuntar, tienen un sistema de puntería automática con un cono de visión de 70 grados. Solo tienes que apuntar la lanza más o menos en la dirección correcta, y luego hace el resto. Pero la potencia y la cadencia de fuego. Más que suficientes para la tarea. Probablemente te estés preguntando, ¿qué está pasando ahora? Lo que está pasando aquí es un debate entre defensores de dos soluciones técnicas diferentes, con el que Georgie y yo nos topamos al salir del campo de tiro. El caso es que Georgie es, por supuesto, un herrero de primera que intenta mantenerse al día lo mejor que puede, pero ha dedicado toda su vida, incluso la posterior, a trabajar con armaduras y armas blancas, y aunque sabía un par de cosas sobre armas de fuego, no era un experto en la materia. Así pues, siendo un hombre competente con una vasta red de contactos, inevitablemente acumulada a lo largo de milenios de existencia en el paraíso, especialmente dada su posición, de hecho, es un santo y miembro del Consejo Privado, aunque retirado, recurrió a aquellos que entendían un poco mejor las cosas para que le ayudaran a desarrollar una nueva arma. Reunió a una docena de asistentes y comenzó a desarrollar una solución técnica, o lo que sea que hagan los ingenieros e inventores. Y entonces surgió un pequeño problema, pues las opiniones sobre la forma que debía tener la nueva arma estaban divididas. El propio Georgie, como era de esperar, estaba a favor de una lanza láser, y la mitad de su oficina técnica coincidía con él, pero la otra mitad abogaba por reemplazar las lanzas por rifles, aunque láser. Y esta otra mitad no tenía reparos en llamarnos cavernícolas a Georgie y a mí, y ahora intentaba explicarme por qué las lanzas láser eran una mala idea y por qué los rifles convencionales eran superiores en todos los sentidos. Estaba, como se suele decir, absorto en mis pensamientos, porque mi yo del pasado jamás había recibido entrenamiento avanzado y, por lo tanto, solo tenía una vaga idea de las armas de fuego, mientras que yo, en mi vida anterior, donde Kazbin era un personaje de dibujos animados, no sabía absolutamente nada de asuntos militares. Vale, caballeros, cálmense. Intervine en la disputa entre ambos bandos, que empezaban a enzarzarse en una segunda ronda de argumentos y no mostraban ninguna intención de amainar. Entiendo que el tema no es tan sencillo como nos gustaría, pero abordemos este asunto con seriedad. ¿Tienen listo un prototipo de fusil? Le pregunté al líder de la oposición, el teniente general Kalashnikov. Ah, el mismo que inventó el AK, por fin llegó al cielo. Cierto es que, en lugar del tono de piel gris que cabría esperar de un militar, había adquirido rasgos de oso, aunque su pelaje seguía siendo gris. Al parecer, nunca luchó en vida, pero sí que pecó de alguna manera. Y, sinceramente, da igual, ha acabado aquí. Pues bien, eso es estupendo. En realidad, sí, camarada general. Si quiere, podemos realizar pruebas comparativas ahora mismo. Entonces, no perdamos tiempo y apenas nos encontramos de nuevo en el campo de tiro. Esta vez, los blancos eran un par de bloques de granito del tamaño de un hombre y un par de placas de acero de medio metro de espesor que yo había conjurado. La elección del material no fue casual. Se sabe que los cuerpos de los demonios son más fuertes que los de los mortales. Mientras que los demonios menores, como los infames diablillos, no son particularmente resistentes al daño, la resistencia de los demonios de mayor rango aumenta exponencialmente según su rango. Durante la última guerra, los ángeles recopilaron algunos datos, aunque no se realizaron estudios científicos precisos, y concluyeron que el cuerpo de un oficial promedio de la Legión Infernal es aproximadamente tan fuerte como el granito, mientras que la carne de un general es más fuerte que el acero. Por supuesto, había un sinfín de matices, como diversas mejoras, amuletos protectores y demás, pero como guía aproximada de efectividad, estos materiales son perfectamente adecuados. En cualquier caso, no tenemos nada más preciso, ni esperamos tenerlo pronto. Entonces, ¿qué puedo decir basándome en los resultados de las pruebas? En términos absolutos, el rifle parece ganar, pero no diría que por mucho.
Resulta que la lanza tiene un modo de ráfaga automática, igual que los rifles, y su cadencia de fuego es incluso comparable a la del fusil de asalto Kalashnikov. En cuanto a potencia, sin embargo, la lanza era inferior, y si bien era prácticamente imperceptible a simple vista sobre granito, ambos modelos atravesaban bloques con la misma facilidad. La diferencia en penetración era evidente sobre acero. Eso son tonterías, declaró categóricamente el mayor Colt, hablando en nombre de Georgi, sí, el mismo que fundó la industria de sus característicos revólveres. También está incluido aquí. Y sí, él, al igual que Kalashnikov, también adquirió rasgos de un animal de pelaje gris, solo que no de un oso, sino de un coyote. Podemos darle al producto cualquier apariencia, incluso la de una pistola de juguete, pero sus características de combate dependen directamente de su diseño interno. Denos un poco de tiempo, y nuestra lanza rendirá también como un rifle. De acuerdo, lo entiendo, dejemos las discusiones. Decidí calmar los ánimos antes de que otra ronda de argumentos reavivara el conflicto, e inmediatamente dicté mi veredicto. Adoptaremos ambos modelos. La lanza ya cumple con las necesidades básicas de los exorcistas, y el rifle debe reforzarse aún más y usarse como arma pesada. Además, quiero que desarrollen una ametralladora apta tanto para la defensa como para el ataque. ¿De verdad nos estamos preparando para la guerra, camarada general?, me preguntó el camarada Kalashnikov. Para ser honesto, ya era hora, pero solo recientemente logré obtener el permiso de los serafines para modernizar el armamento, respondí, sin entrar en detalles. Sí, y también me gustaría equipar cada unidad de armamento con algún tipo de sistema que la inutilice si cae en manos enemigas, y además, los respetados hombres, tras escuchar mis modestos deseos, me aseguraron y me preguntaba qué pensarían de ellas, y entonces recordé que en realidad quería hablar sobre mis futuras armas de destrucción masiva, misiles de clase cielo-infierno, aunque ahora pienso que quizá también se podría idear algo como un láser orbital. Al fin y al cabo, los misiles son desechables, mientras que los láseres no. Pero entonces hay que hablar con especialistas competentes y decidir qué es más efectivo. En fin, la recién creada oficina de cohetes celestiales me recibió con un número ligeramente mayor de almas justas, aunque Georgi explicó que la oficina de armamento no era menos numerosa. Simplemente tuve el honor de interactuar con sus principales especialistas. El académico Korolev, por cierto, no estaba allí, pero eso se debe a que no existía en este mundo, y el académico Resetnev era considerado el padre de la cosmonáutica soviética. Y ya que estamos hablando de esto, mencioné que la historia de este mundo es diferente, ¿verdad? En mi tiempo libre leía Breve Historia del Mundo, de Simón y Betty Petrikov, y encontré bastantes diferencias con respecto al curso de los acontecimientos que conocía del pasado. Estas discrepancias eran especialmente notables en la historia reciente, es decir, desde finales del siglo XIX. Por ejemplo, un artista austríaco bigotudo de esta historia sigue siendo un artista poco conocido que murió heroicamente al final de la Primera Guerra Mundial en la batalla de Auschwitz, sin haber dejado nunca una huella significativa en la historia. Incluso es posible que, sin haber logrado todo lo que hizo en mi mundo anterior, haya conseguido entrar en el cielo, pero no me molesté en comprobarlo. Alemania siguió deslizándose hacia el nazismo, pero Goebbels era el Führer aquí, lo cual, sin embargo, no cambió la política del Tercer Reich respecto a la liberación del espacio vital. Mussolini llegó al poder en Italia, pero murió en su aliada España a manos de las fuerzas revolucionarias incluso antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Es más, murió a manos de la capitana Bagata, en cuya fotografía en blanco y negro reconocí fácilmente a Bengie. Resulta que ella también es una figura histórica y se la considera un icono del movimiento feminista. Incluso le dedicaron una columna entera en Breve Historia, donde descubrí que había sido prostituta, pero que al comienzo de la Revolución Española se unió a los revolucionarios y con el tiempo se convirtió en una heroína. Incluso quisieron canonizarla, pero debido a su pasado dudoso, la Iglesia nunca lo hizo. Vaya, tengo a un antiguo guerrero legendario como mi lugarteniente y a una heroína revolucionaria entre mis filas. ¿Cuántas otras figuras de similar calibre tendré en mi columna de exorcistas? En cuanto a la tierra de los soviets, el camarada Stalin estaba allí, aunque nunca llegó a ser secretario general del partido porque murió heroicamente en Moscú durante la Revolución de Octubre. Los partidarios del gobierno provisional eran muy fuertes y se resistían a entregar el poder a los bolcheviques. Y, debo decir, que sin Stalin al mando, la URSS en general funcionaba mejor de lo que recordaba de mi vida anterior. El camarada Molotov se convirtió en secretario general y desempeñó bastante bien la labor de dirigir el país.
Aquí también se firmó un pacto de no agresión con Alemania, pero no contenía protocolos secretos adicionales, por lo que ni la partición de Polonia ni la guerra de invierno tuvieron lugar. No hubo terror rojo ni purgas masivas del ejército, así que cuando los alemanes finalmente invadieron, fueron detenidos en Stalingrado, y el frente nunca avanzó más allá de allí. Sí, la contribución del camarada Stalin a la revolución fue tan grande que una ciudad lleva su nombre, aunque, por lo que entiendo, no era Volgogrado, la que yo conocía, sino una ciudad completamente diferente, ubicada justo entre la frontera del país y Moscú, por lo que el enemigo ni siquiera se acercó. Y aunque el frente oriental fue uno de los escenarios bélicos más sangrientos de la historia, las bajas soviéticas fueron significativamente menores, y la guerra en sí, aunque comenzó en 1942, terminó en 1944. Y hubo muchísimos otros detalles. Trotsky, por ejemplo, siguió siendo ciudadano soviético y fue uno de los líderes de la Comintern hasta su muerte por un ataque al corazón en 1950. Khrushchev gobernó solo 2 años. Tras lo cual se marchó por voluntad propia, aunque algunos creen que se le pidió que se fuera en buenos términos porque su programa agrícola no encontró apoyo entre los funcionarios competentes. En Corea, las fuerzas prosoviéticas lograron una victoria aplastante, pero en Vietnam, las tropas estadounidenses ya celebraban el triunfo. La guerra de Afganistán nunca tuvo lugar. Las fuerzas prosoviéticas llegaron al poder allí, y el levantamiento de los mujahidines nunca se produjo. Probablemente porque no existía el Islam como tal en ese mundo. En su lugar, había alguna variante de la doctrina cristiana, y no puedo decir cómo influyó esto en el curso general de la historia. Ni Gorbachov ni Yeltsin estuvieron presentes, o, al menos, no dejaron una huella notable en la historia. Pero sí existió un tal Guliakov, gracias a quien la perestroika sí se hizo realidad. Sin embargo, en lugar del colapso total de la URSS, se reformó en la Unión de Repúblicas Federativas Soviéticas, donde cada república era formalmente un estado independiente, y Rusia se convirtió en algo parecido a la China que yo conocía, con una inclinación liberal. Es decir, una fábrica global de todo tipo de bienes para la exportación, enviándolos a donde fuera posible. ¿Quién sabe cómo funciona todo allí y cómo se llegó a este punto? No me molesté en investigarlo. China, por cierto, aunque siguió siendo comunista, nunca se convirtió en una potencia industrial. No sé qué salió mal exactamente. Lo único que recuerdo de su historia es el período de los 3 reinos, e incluso eso es muy vago. La Guerra Fría, mientras tanto, parecía haber terminado. En cualquier caso, no ha habido conflictos serios entre Occidente y Oriente en unos 30 años. Solo África y Sudamérica siguen en guerra, pero incluso allí, las cosas están mucho más tranquilas de lo que recordaba del mundo anterior. Bueno, me he desviado mucho del tema, en fin, los expertos locales en cohetes ya me han preparado no solo planos de cohetes, sino también planes completos para su producción e infraestructura, adaptados a la realidad local. Aunque les llevó quizás un mes elaborarlos. Sorprendente, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, pronto quedó claro que llevaban tiempo trabajando en estos proyectos, a instancias de Georgi. Antes, lo que para ellos era una afición peculiar, se había convertido prácticamente en un contrato gubernamental, para el cual, convenientemente, tenían soluciones casi terminadas a mano. A los científicos del cielo les gusta reunirse en grupos de interés e inventar cosas, y se supone que los serafines revisan sus proyectos e incluso usan algunos para sus propios fines, pero desconozco los detalles, ya que nunca me ha interesado el tema. Probablemente sea una lástima que tengamos que movilizar nuestro potencial científico, en fin, todo iba bien y los proyectos se pusieron en marcha. No los aburriré con los detalles de cómo, por sugerencia de Será, inicié la construcción de una fábrica de misiles, lanzadores de misiles y otras armas en un rincón apartado del cielo. Solo sepan que el trabajo en esta dirección ha comenzado. Entre todas estas preocupaciones, aún logré asistir a la reunión de mis amigas. Naturalmente, se alegraron de verme allí hasta el punto de que parecían dispuestas a satisfacer todos mis caprichos. Al menos, las bebidas y los aperitivos a mi alrededor se rellenaban sospechosamente solos, aunque no hubiera pedido nada. Nuestras reuniones tenían lugar en un club especialmente designado en el barrio de los cuarteles. Música, baile, todo tipo de bebidas y aperitivos, quizás lo único que distinguía esta reunión de las fiestas ordinarias era la presencia de un ring cerrado, donde las chicas se daban una paliza cortésmente entre ellas, y aquí y allá se las podía ver echando pulsos. Un par de veces, incluso me pidieron que pusiera a prueba mi fuerza contra ellas, y la verdad es que no me negué, aunque, francamente, no fue muy deportivo.
No en el sentido de que mis chicas fueran inherentemente más débiles que yo, sino en el sentido de que yo mismo era inherentemente más fuerte físicamente que la gran mayoría de los habitantes del cielo, y en este sentido, pocas personas eran siquiera capaces de competir conmigo. No diría que era el más fuerte, pero entraba fácilmente en el top 1000 de los hombres más fuertes, y considerando la cantidad de almas que hay en el cielo era, y no es broma, impresionante. Fui a esa fiesta, claro, con Lute, con quien todavía estaba en la etapa de salir. Me cuesta asimilar que básicamente estoy saliendo con mis propios descendientes, pero luego recuerdo cómo ha crecido la humanidad desde la caída y aparto todas las preguntas, porque ¿qué más da? Nadie dice nada ni me mira de reojo, e incluso Sera nunca me regañó por ello, a pesar de estar al tanto de mis aventuras, así que, ¿qué más da? Simplemente, ¿qué más da? Digamos que tengo derecho a toda costa por este asunto como recompensa a mis servicios al universo. Y de todos modos, soy literalmente un personaje bíblico, y las historias bíblicas están llenas de episodios donde hombres justos hacen precisamente esto con sus hijas, y a nadie le importó hasta que Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Me sorprendió un poco ver a Bauji en la fiesta. Y no estaba sola, sino rodeada de una docena de chicas, entre las que reconocí a Mónica y a un par más. Bauji estaba claramente algo incómoda, pero sonreía, y las demás chicas la incluían activamente en su conversación, a la que parecía sumarse sin problema. Dijo algo, y las demás estallaron en carcajadas. Genial, parece que su relación con las otras exorcistas mejorará en este universo. De hecho, ya lo está haciendo. Lo siento, Charlie, pero no voy a arruinarle la vida después de la muerte a una chica tan maja solo para que tú tengas novia. Aunque, quizás tendría sentido enviarla al inframundo como observadora. Vale, aún hay tiempo para pensarlo. Cuando Bauji terminó de reír, se dio cuenta de que la miraba fijamente. Le dediqué mi sonrisa más amable y brindé con ella con mi copa, luego caminé con Lute hacia otra parte del club. No me acerqué a ella. Estaba bien sin mí, no hacía falta arruinarle el humor con mi taza. Casi al final de la fiesta, una de las chicas, Jessica, se acercó a Lute y a mí, insinuando que quería pasar un rato con nosotras. Era evidente que conocía a Lute. Al menos, se limitó a mirarme con curiosidad en lugar de indignarse ante las mujeres coquetas que intentaban robarle a un hombre tan guapo. No tenía muchas ganas de un trío, pero Jessica, con un tono conmovedor, dijo que estaba dispuesta a todo, a lo que Lute de repente me pidió que la dejara unirse, y. Bueno, nos divertimos. Sin embargo, la diversión había terminado. En un momento dado, decidí que el nivel de preparación de mis equipos de detención era aceptable y dije, es la hora. Empecé la operación un poco tarde, pero en mi defensa, tenía muchísimo que hacer, incluyendo lidiar con los infractores que Lucifer ya había capturado. Los serafines finalmente decidieron qué castigos debían imponerse a quienes caminaban sobre la tierra. El castigo resultó ser, esencialmente, servicio comunitario. Más precisamente, cualquier trabajo útil para el beneficio de la sociedad humana. Aún teníamos que organizarlo todo, pero ya habíamos logrado redactar los términos de los contratos que nuestros convictos debían firmar bajo amenaza de muerte. Sí, como ya mencioné, eran prácticamente los mismos contratos con los que los pecadores vendían sus almas, solo que en este caso, las almas de los firmantes no eran la mercancía, sino la garantía del cumplimiento del contrato. Es decir, si osaban violarlos, enfrentarían consecuencias muy desagradables, incluso fatales. Pero basta de poesía, es hora de ponerse manos a la obra. Naturalmente, para empezar, recopilamos información a través de las esferas de observación, que instalamos temporalmente en nuestra prisión para que yo pudiera, si fuera necesario, ir y venir sin tener que cruzar las puertas del cielo. Pronto quedó claro que mi decisión de entrenar a los equipos de arresto en camuflaje estaba totalmente justificada. No sé si fue intencional o una simple coincidencia, pero la mayoría de los demonios merodeaban por zonas concurridas y densamente pobladas, donde capturarlos sigilosamente resultaba problemático incluso de noche. Claro que algunos se escondían en lugares apartados, donde abrir portales y empezar una pelea no llamaría la atención, pero esos individuos desaparecían rápidamente. Ni siquiera envié a nadie tras ellos. Fui yo mismo. No tenían tiempo ni de comprender quién había aparecido de repente antes de caer inconscientes por mi golpe en la cabeza. ¿Qué podían hacer esos insignificantes elementos infernales contra mí, un ángel que, durante la guerra, los destrozó con mis propias manos?
Lo más difícil era calcular la fuerza exacta necesaria para no romperles el cráneo accidentalmente, y luego registrar sus escondites en busca de algo sospechoso. Una vez, descubrí a un demonio escondido en una vieja choza del bosque con un sótano donde había una joven inconsciente y encadenada. No describiré su estado exacto, pero, presa de la ira, no solo incineré a ese demonio, sino que lo desintegré por completo, sin dejar rastro. Atendí a la chica para que su vida no corriera peligro, pero no del todo, para que la policía creyera que había estado secuestrada. Luego tuve que encontrar el hospital más cercano para dejarla allí, y tras asegurarme de que el personal médico la había encontrado y atendido, continué la redada. En todos esos ermitaños en el desierto, encontré un alijo de algún tipo de droga, claramente destinada a la venta, que destruí sin piedad en el acto. Solo un demonio, con la apariencia de Regnov, se distinguió por el hecho de que, en lugar de drogas, tenía un alijo de aguardiente casero. Ninguno de ellos seguía involucrado en secuestros, al menos no encontré ninguna prueba de ello. Desafortunadamente, el cielo no contaba con un detector de mentiras fiable, al igual que nosotros no teníamos hechizos que nos permitieran leer la mente de otra persona. Sin embargo, sí recuerdo, había un demonio en el jefe infernal que podía hacer algo similar. Tras darle vueltas a la idea, incluso hice una breve pausa en la operación y contacté con Sera para aclarar si el tomo de estolas contenía algún hechizo de lectura mental, pero, qué lástima. El arsenal del príncipe de Goetia tampoco contenía hechizos para leer mentes o escudriñar recuerdos. Además, se afirmaba claramente que invadir por completo la mente de alguien era fundamentalmente imposible. Puedes controlar su cuerpo, puedes lanzar un hechizo, puedes leer sus sentimientos y emociones, pero escudriñar directamente su mente y extraer recuerdos, nada. Y Sera incluso explicó que esto se debía a que Dios mismo, en los albores del tiempo, hizo inviolables la mente y la personalidad, y nadie en este universo puede ni modificarlas, invadirlas ni espiarlas. Puedes influir en ellas indirectamente, mediante sustancias o algo así, pero no directamente. Porque esa es la ley fundamental del universo. Y pase lo que pase. Probablemente por eso, que yo sepa, ninguno de los grandes demonios ha usado jamás la hipnosis ni nada parecido para controlar a sus sirvientes ni para obligar a los demonios menores a trabajar sin descanso para sobrevivir. Aunque uno pensaría que Mammon estaría encantado con el trabajo gratuito y sin quejas. Si hasta los señores supremos están obligados a ejercer tal poder sin dudarlo, pero ¿qué más da? Todos usan un sistema de contratos mágicos que, si bien es una herramienta eficaz para garantizar la obediencia de los trabajadores por contrato, sigue siendo incapaz de privar a los esclavos que los firmaron de su libre albedrío. Si fuera de otra manera, el infierno sería un lugar completamente distinto. De todos los personajes del infierno verso, solo ese dandy televisivo y presumido, Vox de Troika V, se dedica al lavado de cerebro masivo a través de sus medios de comunicación, e incluso entonces, lo hace para vender su basura a las masas, no, por ejemplo, para persuadir a todos de que le vendan sus almas a un precio favorable. Y no tenía precisamente el aspecto del señor supremo más influyente y poderoso, como debería tener alguien que se dedica al lavado de cerebro masivo, como demuestra el hecho de que tuviera que aliarse con otros dos señores supremos solo para seguir siendo competitivo. Así que interrogar a los demonios fue un completo desastre, y solo pude acusarlos de cruzar ilegalmente la frontera mundial y traficar con drogas. Bueno, al menos eso es todo. Luego llegaron mis equipos de arresto. Básicamente seguíamos un plan bastante simple. Dejaríamos a 4 chicas en algún lugar apartado cerca del objetivo, ellas arrestarían al cliente, lo llevarían a un lugar aislado, abrirían un portal de regreso a nuestra prisión, desde donde yo dirigiría la operación, las recibirían de vuelta aquí, y repetiríamos el proceso hasta lograr la victoria. Para agilizar las cosas, invité específicamente a Georg y a Bell a participar, ya que también eran expertos en magia y sabían cómo abrir portales. Y la cosa se puso en marcha. No hubo ningún contratiempo, pero los demonios adoran su libertad y están dispuestos a huir para conseguirla, sin importarles sus piernas, brazos ni ninguna otra parte de su cuerpo. Además, seleccioné a las chicas para esta operación entre expolicías y otras agentes, lo que significa que saben cómo capturar criminales. Las características de los cuerpos angelicales, especialmente los de aquellos con entrenamiento especializado, les permiten alcanzar a los demonios menores. Intentar desaparecer entre la multitud o en algún lugar apartado no les sirvió de nada, gracias a nuestro ojo que todo lo ve. Y, por supuesto, nos aseguramos de que los astutos demonios no pudieran escapar usando las piedras de Asmodeo.
El problema de los portales demoníacos era un asunto apremiante durante la guerra contra el infierno, e incluso entonces, se desarrolló una contramedida contra tal atrocidad en forma de amuletos especiales que bloqueaban la apertura de portales no autorizados dentro de un radio bastante amplio. Y siquiera tuvimos que crearlos desde cero. Después de la guerra, los guardamos todos. Bastó con desenterrar los archivos y averiguarlo, ¿cuál exactamente? Por supuesto, habíamos probado su funcionamiento de antemano y cumplían con su cometido. Incluso me tomé la molestia de informar a Sera para que pudiera usar este conocimiento para calibrar las barreras, y ella lo tuvo en cuenta. En general, el proceso avanzaba con rapidez. No está exento de dificultades, pero capturar aproximadamente 100 demonios por hora de todos los rincones del planeta puede considerarse un resultado eficaz. Y esto a pesar de que, a juzgar por las listas proporcionadas a Asmodeo, debería haber poco más de 10.000 inmigrantes ilegales en la Tierra. Parece una cifra insignificante a escala global, pero considerando que deben ser intermediarios comerciales y, en cierto modo, agentes de influencia, y que estos son solo los que han dejado de aparecer en el infierno, en definitiva, mi hijo pródigo ha desatado una actividad considerable en los últimos milenios. Me aterraba pensar qué sucedería si Asmodeo fuera un demonio clásico y realmente se propusiera tomar el poder en la Tierra. Mi paranoia se disparó, así que decidí llamar a algunas chicas expertas en interrogatorios, yo mismo había tenido algunas, aunque no muchas, para que interrogaran a los demonios sobre sus actividades en la Tierra. Apenas habían empezado, y hasta el momento, los que habían capturado no habían hecho nada peor que contrabando y prostitución. Bueno, ya lo resolveremos. Entonces surgieron algunas complicaciones. Varios incidentes aislados, sin relación entre sí, que me hicieron detenerme a pensar. El primero comenzó cuando un confundido Abel me pidió que me acercara porque algo muy extraño estaba sucediendo en su esfera. Al acercarme, al principio no entendí qué pasaba, pero luego observé con más detenimiento la exhibición y comprendí lo que había confundido a mi hijo. Resulta que la súcubo que acabábamos de observar era en la iglesia. Y no solo allí, estaba arrodillada ante el altar rezando. En voz baja, pero con la suficiente claridad como para que yo pudiera discernir que rezaba por el bienestar de su familia y le pedía al Señor que la exonerara de todos los pecados de sus parientes. A su lado, a su derecha, rezaba un hombre bastante joven, y más a la derecha, una chica de unos 15 o 16 años. Era evidente que la chica tenía algún parentesco con ellos dos. Joder, miré atónita al trío, que ya había terminado sus sacramentos y se disponía a marcharse. ¿Esto es real? ¿Una súcubo formó una familia y se convirtió en una cristiana devota? ¿En serio? Lo más probable es que sea algún tipo de engaño, declaró Lute, que me ayudaba a coordinar a los equipos, aunque ella también estaba algo sorprendida por la escena. Lo más probable es que la súcubo matara a la verdadera madre de la familia y adoptara su identidad. Mamá, papá, ¿puedo ir con Phil a la fiesta de Richard? La chica preguntó casi inmediatamente después de salir de la iglesia. Sí, cariño, solo no olvides llevar anticonceptivos y condones. Mamá, no tenemos ese tipo de relación. ¿Aún y? Sí, ese aún es lo que me preocupa. Conozco a los adolescentes. En cuanto tocan algo pecaminoso, se vuelven locos. Solo no se emborrachen tanto como para olvidar que solo su madre puede pecar sin tener hijos. No es que esté en contra de los nietos, pero al menos terminen la escuela. Hablando de pecar, ya que nuestra hija va a casa de Richard con su novio, ¿por qué no nos divertimos un poco hoy también? No sé, cariño, no estoy de humor y tú y no estás de humor. ¿Quién eres y qué le hiciste a mi súcubo? Cariño, basta. Pareces muy tensa, ¿pasó algo? No, es solo que, me siento incómodo. No sé por qué. Probablemente sea la iglesia lo que te afecta. Quizás deberíamos dar un paseo por el parque. ¿Qué, estás pensando en recordar tu juventud? En fin, vamos a ese claro donde caí del portal sobre ti, no, Lute, la familia sabe que su madre no es humana. Joder, ahora, ¿qué se supone que debemos hacer al respecto? No podemos simplemente separar a la familia. ¿O sí? Preguntó Abel con vacilación. Yo también estaría encantado de saber la respuesta a esa pregunta. No me esperaba este giro de los acontecimientos para nada. Ya hemos atado con éxito a 500 demonios, y ninguno formó una familia, y todos eran solitarios. Y entonces, bueno, una súcubo formó una familia. Y con un humano, nada menos. Y su familia parece bastante normal. ¿Qué demonios? Están rezando a Dios. Escuché las palabras de sus oraciones.
Estaban rezando de verdad, y parecía sincero. No me lo podía creer. ¿De verdad pasa esto? ¿Qué demonios pasa? De repente me acordé del primer episodio completo de Ellos. Ya sabes, ese en el que la supuesta familia amorosa estaba formada por caníbales satanistas. Exigí inmediatamente ver su casa desde quiero decir, la casa de esta súcubo cristiana. La registré minuciosamente, por así decirlo, buscando pruebas incriminatorias. Vivían en las afueras del pueblo, en una casa sólida, aunque era claramente una casa típica y no daba ninguna pista de su verdadera situación económica. El interior era, bueno, normalito. Los dueños no eran pobres, pero tampoco vivían con lujos. Encontré un sótano convertido en una mazmorra sexual. Claramente se divertían allí de forma intensa, pero no lo suficiente como para torturar a nadie hasta la muerte. O al menos, no encontré ningún indicio de atrocidades, lo que significa que o nunca habían hecho nada parecido allí, o eran muy buenos borrando sus huellas. Incluso me tomé la molestia de teletransportarme para inspeccionarlo todo personalmente. Sí, lo de olerlo fue en serio. No se rían, mis sentidos son superiores a los humanos, sino por un orden de magnitud, al menos 5 veces mejores. Aunque esta habitación estaba impecablemente limpia, usaban productos de limpieza baratos en los suelos, demasiado débiles para eliminar por completo las manchas de sangre. Y era inevitable que aparecieran si alguien había sido torturado hasta la muerte allí. Además, tenía una especie de sexto sentido que me permitía percibir, por así decirlo, el aura y la atmósfera del lugar. Era débil, pero suficiente para decirme que allí habían ocurrido cosas terribles. Así que me indicó que allí solo se practicaba sexo increíblemente apasionado, pero que no había habido víctimas mortales. Una sensación muy peculiar, debo decir. Al no encontrar nada realmente incriminatorio, me di por vencido y decidí visitarlos personalmente más tarde, durante un descanso de la operación, para charlar. Y eso fue precisamente lo que hice. Me teletransporté a su sala de estar por la noche, tras quitarme el casco y ponerme una sotana negra, como las que usan los sacerdotes. Decidí no asustar a la chica con el uniforme de exorcista, que era familiar para prácticamente todos en el infierno y evocaba asociaciones bastante comprensibles. La encantadora pareja aún no había regresado. Habían decidido tomarse un día libre con una especie de cita, pero ya estaban de vuelta. Los había estado observando todo el tiempo, y griega. Realmente parecían una pareja encantadora, perdidamente enamorada desde hacía mucho tiempo, y ni siquiera los años de matrimonio habían apagado la llama de su pasión. Fue una pena arruinarles la velada, y entonces entraron en el salón del brazo, y allí estaba yo, de pie en medio de la habitación, como la parca, salvo por el halo y las alas, que no me pegaban mucho punto pero aún así les afectó. Oh, Dios mío, susurró el hombre, cuyo nombre era Jack Pink, consulté los documentos. La súcubo, por cierto, su esposa legítima, si se cree en los mismos documentos, era conocida en la tierra como Violeta Pink. No soy él, solo su sirvienta, no pude resistir la tentación de bromear. Oh, al fin sucedió suspiró Violeta con resignación y cayó de rodillas. Su santidad, haga conmigo lo que quiera, pero le ruego que perdone a Jack y Luke, no son culpables de nada y... No estoy aquí para juzgar a Jack y Luke, serán recompensados por sus actos de todos modos, cuando les llegue su hora. Estoy aquí para juzgarte a ti, Violeta, si ese es tu verdadero nombre y... ¿Puedo saber quién es usted y por qué va a juzgar a mi esposa? Preguntó el hombre, dejándose caer junto a ella y abrazándola. Intentaba mostrarse valiente, pero era evidente que estaba asustado. Soy Adán, el padre de la humanidad, hijo mío. Vengo a juzgar a tu esposa por violar el pacto entre el cielo y el infierno, que prohíbe terminantemente a los demonios visitar el mundo humano. Lleva 15 años viviendo en la tierra, ¿por qué vienes a buscarla ahora? Preguntó el hombre, claramente buscando la forma de salvar a su esposa. Reflexioné un instante, suspiré y decidí ser sincero. Verás, muchacho, erigimos una barrera que supuestamente impedía por completo que los demonios abrieran portales aquí, así que no aplicamos esa cláusula del tratado. Recientemente descubrimos que Asmodeo, el listo, encontró la manera de sortearla. Ahora soy yo quien atrapa a todos los infractores. En realidad, en teoría, no debería andarme con rodeos aquí contigo, simplemente tomar a tu súcubo de la mano y llevármela conmigo. La súcubo en cuestión se estremeció ante estas palabras. Pero te he estado observando un rato y he decidido hacerte un par de preguntas primero, Jack. Y si las respuestas me satisfacen, entonces podría mostrar clemencia.
Pero solo si ninguno de los dos me miente. No lo haré, afirmó Jack con firmeza. Violette permaneció en silencio, limitándose a juntar las manos en un gesto de oración. Excelente. Vamos, siéntate, ¿por qué estás tirada en el suelo? Asentí hacia el sofá, luego conjuré casualmente una silla dorada enfrente y me senté. Ambos anfitriones de la casa quedaron impresionados. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue que una súcubo terminó casada con un mortal? Bueno, me lo contaron. Violette, ese era su verdadero nombre, era una súcubo común y corriente que un día tuvo un poco más de suerte que las demás de su especie. Entró en posesión, por accidente, de la piedra de Asmodeo. Bueno, no exactamente por accidente. La había tomado del cadáver de un diablillo que yacía en un callejón cerca de la casa donde se hospedaba. Por alguna razón, Asmodeo no había previsto un mecanismo para devolver sus piedras preciosas, así que este ejemplar en particular habría permanecido en ese callejón hasta que fue descubierto. Violette pronto se dio cuenta del tesoro con el que se había topado. La existencia de estas piedras era ampliamente conocida, al igual que los planes más sencillos. Con la cual puedes ganar un buen dinero. Sí, narcotráfico, eso es. Una súcubo emprendedora pidió prestado todo el dinero que pudo, compró la mercancía al por mayor y empezó a venderla en la tierra. Pero algo salió mal y no pudo vender la droga rápidamente. Entonces aparecieron los cobradores de deudas a quienes les había pedido prestado y empezaron a exigir el pago insistentemente. Naturalmente, no tenía suficiente dinero, así que los cobradores decidieron que los habían estafado, y la pobre chica fue amenazada con asesinato y violación en masa, sin un orden claro. Naturalmente, no accedió e intentó huir. Los cobradores, naturalmente, intentaron detenerla. Naturalmente, se produjo una persecución, porque Violette había sido lo suficientemente descuidada como para dejar la piedra en su apartamento, y el encuentro tuvo lugar en algún lugar de la calle. Finalmente llegó a la roca que la salvaba, pero los tiburones la hirieron de bala antes de que pudiera escapar. La súcubo herida y aterrorizada cayó en un claro apartado del parque local, donde, casualmente, Jack estaba deambulando en ese preciso instante. ¿Por qué estaba tan abatido? Su esposa había fallecido de una enfermedad, dejándolo con una hija de 1 año. Sí, Lucky no era la hija biológica de Velvet. Simplemente había manipulado la ilusión de su apariencia para que se pareciera a su pariente, pero eso ocurrió después. Así que, aunque la herida no era mortal, le dolía tanto que la súcubo no podía mantenerse en pie. Entonces, un hombre apareció a su lado y la vio sin su disfraz, con lágrimas en los ojos y desesperación en la voz, suplicó. Por favor, no me maten. Aunque no creía en absoluto que le perdonarían la vida. Pero, por suerte para ella, el hombre resultó ser compasivo y, a pesar de la evidente inhumanidad del desconocido, logró detener la hemorragia, la llevó a casa, donde le limpió la herida, la vendó y comenzó a cuidarla con esmero. Por suerte para la súcubo, la bala la atravesó limpiamente, sin dañar ningún órgano vital, así que Jack no tuvo que decidir si arrastrar a un demonio natural a un hospital humano, donde había muchas probabilidades de que su verdadera naturaleza saliera a la luz, o si, por no arriesgarse, tendría que improvisar él mismo como cirujano. Ella, sin embargo, seguía sin entender por qué aquel hombre la molestaba de esa manera, ni por qué aún no había intentado violarla. Bueno, ya sabes, en el infierno, los conceptos de bondad y misericordia son raros y se asocian principalmente con los desvaríos de los locos. Sí, Charlie, nadie te tomaba en serio, en parte por eso, pero los intentos de acostarse con el vecino, literal y figurativamente, son absurdamente comunes. Así que estaba preparada para que alguien se metiera en sus pantalones en cualquier momento, y, de hecho, ni siquiera le importaba demasiado. Esa es la mentalidad de la súcubo. Te van a follar de todas formas, así que aprovéchalo al máximo. Solo que el tipo no tenía ninguna prisa por follársela. En cambio, la alimentó y le dio medicamentos. Sí, hablaba de todo tipo de temas. Al fin y al cabo, era un demonio. Uno de verdad. Directo del infierno. Qué interesante. Así que, al darse cuenta de que nadie la iba a obligar a tener relaciones sexuales, la súcubo experimentó una mezcla de choque cultural y un cambio radical de perspectiva. Y entonces todo se desarrolló. La súcubo, acostumbrada a que la acostaran con cualquiera, se enamoró del hombre bondadoso y generoso, en su opinión, y, una vez recuperada, empezó a pagarle ayudando en casa y cuidando de su hija. Pasó un tiempo, logró recuperarse del todo y finalmente tuvo relaciones sexuales, y en un momento dado se dio cuenta. Lo amo, quiero estar con él.
Jack compartía este deseo plenamente, y después de conseguir los papeles de la súcubo, resultó ser abogado con contactos, se casaron, y ella se convirtió en una feliz ama de casa y una madre cariñosa para su hija adoptiva. Y al mismo tiempo, rompió todo vínculo con el infierno, porque nada la retenía allí. Sus padres habían muerto en un desafortunado tiroteo, no sabía nada de otros parientes, y los amigos en el infierno son algo muy curioso. Parecen existir, pero a la vez, parecen inexistentes y nunca haber existido. Y el hecho de que los tiburones recolectores de allí aún ansían su sangre es solo una razón más para quedarse en la tierra e intentar olvidar el infierno, como una pesadilla. Han pasado 15 años desde entonces, y lo único que le importa es a dónde irá su única familia después de la muerte. Al fin y al cabo, la vida con un demonio es una propuesta dudosa, se mire como se mire, y el hecho de que Jack tenga sexo con ella con regularidad, aunque placentero, no la tranquiliza respecto a su destino. Incluso acordaron que si algo les sucedía, ella regresaría al infierno a buscarlos, intentando ayudarlos de alguna manera. Aún así, quiere que su familia vaya al cielo, así que reza de Dios con frecuencia, pidiéndole que los perdone por su vínculo con ella. Ambos realizan todo tipo de obras de caridad y cumplen los mandamientos. Y bueno, es una locura. Claro, se me pasó por la cabeza que, en teoría, uno de los demonios podría establecerse aquí y empezar una vida normal, pero eso era pura fantasía, por no decir delirio. Solo hoy hemos capturado a 2000 demonios, y todos parecían vivir según el mismo patrón. Drogas, contrabando y soledad. Y ahora me he topado con ese caso aislado en el que una súcubo prácticamente se ha pasado a la luz. No literalmente, pero casi. Por otro lado, sigue siendo culpable de romper el tratado, y traficaba con drogas, aunque fuera brevemente y hace mucho tiempo, y debería ser castigada por ello, vaya. ¿Acaso soy un arcángel? Tengo derecho a imponer castigos unilateralmente, y puede ser cualquier cosa razonable, así que ¿para qué me estoy devanando los sesos? Bien, he tomado mi decisión, dije, levantándome de mi silla y alzándome sobre la súcubo encogida. Violeta Pink, por tus pecados, te impongo penitencia. Estoy lista para cualquier veredicto, solo por favor, perdona a mi familia. Y Violeta se levantó del sofá y se arrodilló ante mí, mirándome con ojos suplicantes. No bromeaba. Casi podía sentir la genuina preocupación que emanaba de ella. Ya había olvidado que le había dicho explícitamente que no los juzgaría. Jack quiso unirse a ella, pero lo detuve con un gesto. No te preocupes por ellos, no me corresponde juzgarlos, le sonreí con dulzura, y ella suspiró aliviada e inclinó la cabeza en señal de gratitud. Como penitencia, tendrás que criar a tu hija adoptiva y cuidar de ella y de tu esposo lo mejor que puedas, además de ayudar a la iglesia más cercana en sus asuntos terrenales durante un año. ¿Eso es todo? La súcubo me miró asombrada. Y eso es todo, dije con una sonrisa irónica. ¿O acaso creías que te ejecutaría solo por ser un demonio, por atreverte a encontrar una familia amorosa aquí? No ocultaré mis dudas sobre tu naturaleza de súcubo. Pero veo sinceridad en tu amor y preocupación por tu familia, así que te doy una oportunidad para demostrar que los demonios también son capaces de una vida recta. En cuanto a ti, hijo mío, me volví hacia Jack, quien se irguió. Un día, tú y tu hija, como todos, comparecerán ante el juicio divino, así que vivan con rectitud, recuerden mis mandamientos y recuérdenselos a su hija. Recuerden que existe un Dios que encarna la luz, que Él creó este mundo y que no debemos apartarnos de su camino. Recuerden que existe el mal, que encarna la oscuridad, que ha corrompido este mundo y que no debemos cruzarnos en su camino. No culpen a Dios por las cosas malas que suceden, pues Él tiene cosas más importantes que hacer que nosotros, y no podemos esperar que lo haga todo por nosotros. No trabajen en exceso a menos que sea necesario, y si han trabajado 6 días seguidos, descansen el 7º. No abandonen a su familia ni a sus seres queridos. Honren a su padre y a su madre, amen a sus hermanos y hermanas, y a todos sus parientes. No maten a menos que su vida dependa de ello. No sean infieles a su cónyuge. No intenten apropiarse de los bienes ajenos. No codicien la esposa de otro, ni la casa de otro, ni el campo de otro, ni el ganado de otro. No codicien nada que sea ajeno. Si necesitan ayuda, pídanla, y se les dará. No mientan a menos que su vida dependa de ello y no hayan hecho nada malo. No hagan daño a otros, porque todos ustedes son mis hijos y hermanos entre sí. Estos son mis mandamientos, esta es mi instrucción para ustedes. Vivan según estos preceptos y, tras la muerte, se les concederá la gracia. Si se apartan de ellos, expíen su culpa, sin importar cómo.
Que Dios los bendiga por su rectitud y los castigue por sus pecados. Amén. Amén, repitió la pareja, y Jack corrió a abrazar a Violet. Tenía los ojos llorosos y de repente sentí algo extraño, ni siquiera sé cómo describirlo, como si alguien nos iluminara con una linterna, se riera entre dientes y me diera una palmada en el hombro, maldita sea. Solo mencioné a Dios para llamar la atención, ¿de verdad se dio cuenta de semejante nimiedad? Está claro, Dios, tengo terminantemente prohibido mencionarte en vano, perdóname por distraerte de tu trabajo, pero parece que no incineró a nadie aquí, así que supongo que hice lo correcto, o eso creo. Bueno, ya me encargué de ustedes, dijo sin cambiar su expresión, preparándome para irme a casa. Estaré pendiente de cómo cumplen la penitencia que les impuse, así que no sean tontos. Siento haberte arruinado la noche, es mi trabajo. Y ahora me voy, antes de que te vayas, ¿puedo hacerte una pregunta? Me llamó la súcubo. ¿Qué pasa? Es posible, bueno, tener sexo por placer. Es que cada uno tiene su propia respuesta, y tú eres un ángel, así que, puedes, pero no me engañes y, sobre todo, no tengas hijos con otras personas. Vale, ya está, no te molesto más. Espero que no me hagas arrepentirme de mi decisión. Adiós. Salí al pasillo y allí se abrió un portal de regreso a la prisión, donde me recibió una pensativa Lute, que claramente me había estado observando a través de la esfera. ¿Qué pasa, Lute? ¿Dudas de que tomé la decisión correcta? Fui el primero en iniciar la conversación. ¿Cómo puedes dudarlo, Adam? ¿Los demonios son engendros de la oscuridad, no? Preguntó, sin embargo, sin mucha negatividad. Bueno, en realidad, son más bien mis engendros, distorsionados por la oscuridad. ¿Qué? Bueno, te dije que el infierno es un Edén destruido, ¿verdad? El mismo en el que una vez concebía toda la humanidad. Entonces, ¿de dónde crees que pudieron haber surgido los demonios? Mierda, solo pudo negar con la cabeza. ¿Entonces aún son capaces de hacer el bien? En teoría, sí. Al menos, ciertamente tienen libre albedrío. Otra cosa es que las condiciones en el infierno son tales que hasta yo quiero llorar, aunque no sé exactamente por qué. ¿Por lo absurdo o por la rabia? Pero volviendo a nuestra súcubo cristianizada, observémosla un rato, por si acaso, aunque, francamente, es improbable que veamos algo fuera de lo común, salvo pornografía en vivo exclusiva. ¿Sabes? Por alguna razón le creo. ¿A quién, Violeta? Sí. Parece que la razón me dice que creerle es engañarme a mí misma, pero, no sé, quiero creer su historia, ¿no podría haber usado algún tipo de encanto para convencerme? No, y esas manipulaciones sutiles tampoco funcionan conmigo, lo he comprobado en el campo de batalla. Reí entre dientes, recordando la guerra en la que unas súcubos, al perder una batalla, intentaron hechizarme, por lo que recibieron una lanza en los dientes en lugar de un pene. En aquel entonces, no eran solo amantes. También eran guerreras bastante capaces, aunque su gran número suponía una amenaza. Los demonios han disminuido a lo largo de los milenios, lo cual, por supuesto, me alegra muchísimo. Bien, vamos a descansar, continuamos mañana. Al día siguiente, la operación Exorcismo de Terra continuó. No hubo más episodios como el de Violet, aunque lo esperaba. Pero no, la mayoría, en el mejor de los casos, llevaban vidas solitarias, habiendo amasado una fortuna con las drogas. Sin embargo, no todos eran drogadictos, ni solo drogadictos. Un demonio ingenioso descubrió que podían abrir portales directamente a las bóvedas de los bancos y sacar dinero y otros objetos de valor en secreto. No sé si fue el único que descubrió este método, pero robó una fortuna, suficiente para una lujosa mansión en una isla tropical olvidada. Vivía a todo lujo y no se privaba de nada. Si no hubiera secuestrado chicas y las hubiera mantenido como esclavas, no lo habría matado. También había una súcubo que se ganaba la vida lavándoles el cerebro a hombres ricos, explotándolos al máximo y luego deshaciéndose de ellos en silencio, apropiándose de sus bienes. Una típica viuda negra, básicamente, con quizás algunas nociones de brujería. Pero, para mi sorpresa, aquellos que arruinaban la vida de otros por lucro eran pocos y distantes entre sí. De alguna manera, la gran mayoría de los demonios que se asentaron en la Tierra vivían con bastante modestia, intentando ser lo más discretos posible. A lo sumo, traficaban con drogas y compraban mercancía para revenderla con ganancia, y unos pocos consiguieron casas decentes. Por lo demás, intentaban pasar desapercibidos.
Probablemente se deba a que son demonios menores sin poderes especiales y, además, mortales, y se diferenciaban de los humanos principalmente en atributos ligeramente superiores y algunas habilidades como la metamorfosis. Y no mueren de forma mucho peor por armas simples que por acero sagrado, salvo que tienen una probabilidad ligeramente mayor de sobrevivir a una herida no mortal. En general, sus instintos de supervivencia estaban más o menos afinados. Pero uno de ellos, ya fuera particularmente descarado o particularmente temerario, al parecer decidió que andar a escondidas vendiendo drogas a delincuentes no era lo suyo. Necesitaba hacerlo a lo grande, y por eso llegó hasta convertirse en un capo de la droga mexicano. A juzgar por lo que pude averiguar rápidamente en internet, sí, esos aparatos celestiales funcionaban a la perfección en la Tierra. El diablo, el tipo mismo le estaba en usar un nombre, había dominado una parte considerable del crimen organizado mexicano durante más de 30 años y dirigía con bastante éxito su propio pequeño imperio criminal. Y cuando digo pequeño imperio, no bromeo. Una gran parte de México, aunque relativamente pequeña, era prácticamente su feudo personal, donde su cártel de la droga no solo operaba abiertamente, sino que controlaba directamente a las autoridades locales. Alrededor de 500.000 de personas vivían dentro de sus fronteras, y el orden que allí existía, bueno, distaba mucho del caos que se ve en el infierno. Los capos locales impedían que los demás se extralimitaran, y la policía, todos a sueldo del cártel, mantenía cierto orden. Pero el trabajo esclavo en las plantaciones era común, al igual que los juicios espectáculo, a veces incluso contra los luchadores por la libertad. Bueno, debo reconocerle el mérito a el diablo. Siendo un simple demonio, probablemente sin ningún conocimiento serio de magia, se convirtió él solo en el gobernante de facto de un territorio del tamaño de un pequeño país europeo, y mantuvo ese poder durante 30 años seguidos, a pesar de que muchos lo perseguían. Eso es bastante impresionante. Incluso diría que es digno de respeto, y consideraría seriamente dejarlo en paz si fuera un verdadero estadista. Pero, por desgracia, en la práctica era un típico señor supremo, interesado solo en el dinero y poco en cómo lo conseguía. Básicamente, no le importaba la gente, como lo demuestran los rumores de que organizaba periódicamente safaris para ellos. No sé qué tan ciertos sean estos rumores de internet, pero lo cierto es que está enganchando a mis descendientes a las drogas y enfrentándolos entre sí, lo que significa que solo podía haber una sentencia para él: la muerte. Solo había un problema para ejecutar la sentencia. El diablo se rodeó de tantos guardias que era prácticamente imposible secuestrarlo sin ser detectado. Después de todo, se había ganado un sinfín de enemigos tras tantos años de intensa actividad, y para sobrevivir en tales circunstancias, simplemente tenía que rodearse de un grupo de guardaespaldas leales y construirse una guarida fortificada para villanos. Que es precisamente lo que hizo. Por desgracia, no tenía un hechizo de invisibilidad en mi arsenal, de lo contrario se lo habría lanzado a las chicas en lugar de darles un curso intensivo de encantamientos de camuflaje. Enviarlas a asaltar una fortaleza, que en realidad es una especie de fortaleza antigua, solo que con muros renovados y ametralladoras pesadas, para que pudieran abrirse paso entre asesinos implacables. De hecho, era posible. Las armas terrenales, en términos de peligro para los ángeles, representaban exactamente la misma amenaza que las armas de los pecadores, es decir, ninguna punto y, dicho esto, los mortales no eran diferentes de los pecadores en ese sentido. Es decir, podría haber enviado a las chicas allí, y las habrían destrozado a todos con sus propias manos. No es que los humanos no pudieran hacerles nada, pero mis chicas son exorcistas, guerreras entrenadas del ejército celestial, lo que significa que, actuando juntas, ningún blasfemo inmundo podría detenerlas. Un momento, y sí. Joder, no estoy tan mal de la cabeza como para poder hacer esto. Si se enteran, se reirán. Y después no podré mirarlas a los ojos, sino de vergüenza, de la risa. Hoy, el diablo celebraba su 50º cumpleaños, y para colmo, llevaron a su castillo personal lo mejor que sus hombres pudieron comprar o robar. La mejor comida, las mejores bebidas, las mejores mujeres, los mejores regalos y, por supuesto, la mejor seguridad. Claro que la seguridad del diablo ya era de primera, pero ese día, los narcotraficantes más influyentes no solo de México, sino de toda Sudamérica, bueno, aquellos con quienes el diablo tenía buenas relaciones, lo visitaban, así que la seguridad tuvo que reforzarse enormemente. En resumen, la fiesta prometía ser espectacular. Por desgracia para Rico, fue uno de los desafortunados asignados a vigilar el perímetro exterior, lo que significaba que se perdería toda la diversión.
Al menos le dieron una botella de pulque. De lo contrario, habría sido una verdadera lástima. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para aburrirse en su puesto, porque una procesión sumamente extraña emergió de la selva en las puertas. Tan extraña que Rico incluso pensó que había bebido demasiado o que había comprado alcohol falsificado. El caso es que un grupo de mujeres, vestidas con túnicas negras que recordaban mucho a las de monjas católicas, se acercaba. Sus rostros estaban cubiertos con máscaras de tela ajustadas. Cabe mencionar que no había iglesias ni monasterios en kilómetros a la redonda del castillo, así que Rico y sus compañeros se pusieron tensos, como era de esperar. Al fin y al cabo, ¿de dónde podían haber salido esas extrañas monjas, en medio de la selva, y qué hacían allí? ¡Alto ahí, zorras!, gritó Rico, poniéndose de pie y apuntando con su ametralladora a las intrusas. ¿Quiénes son y qué hacen aquí? Por desgracia para él, las monjas no iban a perder el tiempo hablando con un tipejo como él, así que una de ellas se abalanzó sobre él y lo golpeó con un garrote o bate de acero que apareció de la nada, lanzándolo a unos 5 metros de distancia. ¡Fuego! ¡Fuego!, gritó alguien, y las demás empezaron a acribillar a las monjas, pero eso no las detuvo. Las monjas, ¿o eran monjas? Se movían tan rápido que no se sabía si las balas las rozaban o simplemente rebotaban sin causarles daño alguno. El hombre que manejaba la ametralladora estaba a punto de abrir fuego, pero una de las monjas le lanzó una porra a la frente, dejándolo inconsciente al instante. Segundos después, toda la guardia estaba dispersa, inconsciente pero aún con vida. Agarrando la porra lanzada, las monjas se adentraron en el castillo, dividiéndose en pequeños grupos a medida que avanzaban. Los guardias interiores oyeron los disparos y corrieron a su encuentro, dando la alarma al mismo tiempo, pero esto no disuadió a las siniestras monjas. Pronto llegaron al patio, donde la celebración estaba en pleno apogeo. Había músicos tocando música festiva, sofás dispuestos a lo largo de las paredes, en los que se sentaban cómodamente invitados distinguidos, según alguien, y mesas dispuestas frente a ellos. Era como si, milagrosamente, no se hubieran rendido bajo el peso de la comida y el alcohol. Esclavas con poca ropa, o mejor dicho, generosamente desnudas, corrían entre las mesas, dispuestas a cumplir cualquier capricho de sus iracundos amos. Y al fondo del patio, en el lugar más prominente, se alzaba una especie de trono, sobre el cual se reclinaba el mismísimo amo del castillo, atendido por sus esclavos personales. Parecía un hombre mayor y enjuto, pero aún robusto y vigoroso, de estatura mediana. Vestía buenos pantalones y zapatos, una camisa blanca y un chaleco colorido encima. Claramente se lo estaba pasando bien, hasta que los siniestros desconocidos entraron en el centro. No recuerdo haber contratado prostitutas vestidas de monjas. ¿Quiénes son ustedes? El diablo se puso tenso, apartando a la muchacha que estaba sentada sobre él. Somos la Orden de las Hermanas, bestia insolente, declaró una de las monjas. Has envenenado este mundo con tus actos durante demasiado tiempo, y hemos venido a castigarte por ellos. Los músicos dejaron de tocar, y el diablo pudo oír un ruido proveniente de algún lugar más allá del patio. Francia, hijo de puta, ¿dónde estás? El diablo gritó, y como si respondiera a su llamado, un hombre corpulento, que había surgido de algún lugar de la muralla, aterrizó frente a él. Nos atacan, monjas, graznó antes de perder el conocimiento. Guardia, gritó, y sus hombres armados aparecieron en las murallas, quienes fueron atacados por las monjas que se habían separado del castillo, las cuales inmediatamente comenzaron a dispersar a todos. ¿Qué? ¿Quiénes demonios son ustedes? Ya te lo dijimos, y no pensamos repetirlo. La monja, aparentemente la líder, comenzó a acercarse al diablo con un garrote en la mano, mientras las demás rodeaban al narcotraficante. Hoy tu vida llegará. Pero antes de que pudiera terminar, el diablo se puso de pie y, blandiendo el brazo, le lanzó una llamarada verde. Ella la atrapó con el garrote, pero aún así salió despedida hacia atrás. Las otras monjas se abalanzaron sobre el diablo, pero él giró sobre sí mismo y creó una ola de la misma llama verde, arrojándolas a un lado. Acto seguido, todas quedaron envueltas como por sombras que surgían del suelo. Los invitados y las criadas gritaron y corrieron a esconderse en todas direcciones. Cobardes. ¿Acaso temen mostrarme su verdadera forma? ¿Se esconden tras la apariencia de monjas incomprensibles? Y hacen bien. Porque yo, el diablo, he aprendido los secretos más oscuros de la existencia. Por arruinar mis vacaciones, les daré una paliza ahora mismo, y luego nos divertiremos a lo grande. ¿Y qué demonios es esto?
Interrumpió su monólogo cuando una extraña luz iluminó el cielo. Todos los presentes jadearon, pues un ángel de verdad flotaba en el aire. Basta. He venido a juzgarte, siervo de la oscuridad. Eres culpable. Los guardias que habían acudido corriendo, al ver al ángel, comenzaron a dispararle con todo lo que tenían, pero las balas simplemente rebotaban en él, como proyectiles de pequeño calibre contra el blindaje de un tanque. Alguien le disparó con un lanzacohetes, pero el ángel extendió la palma de la mano en su dirección, y el cohete se congeló en el aire. Cerró el puño, el cohete explotó y la onda expansiva H hizo retroceder a los militantes. Agitó la mano y generó una onda de luz que no solo dispersó el humo, sino que también redujo a polvo todas las armas que tocó. Y también liberó a las monjas de las extrañas sombras. Todos los invitados y esclavos que aún no habían huido se arrodillaron ante aquel espectáculo, pues no sabían qué más hacer. No, 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 no puedes hacerme nada. Gritó el diablo furioso, pero con un miedo apenas perceptible, y un torrente de llamas verdes brotó de sus manos hacia el ángel. El ángel alzó la mano, y la llama se estrelló contra un escudo invisible. El diablo aumentó la presión, pero fue en vano. Otra oleada surgió del ángel, y la llama se extinguió, y el diablo cayó al suelo. Al instante siguiente, el ángel se abalanzó sobre el hechicero y le asestó un puñetazo en la cabeza, dejándolo inconsciente. Alzando a su oponente caído, el ángel dirigió su mirada a la gente allí reunida y dijo: «Hijos míos. Os habéis dejado hundir en la oscuridad y el vicio, y no os habéis dado cuenta de cómo caísteis bajo la influencia del brujo y su amo. El camino que habéis elegido os conduce a vosotros y a todos los que os rodean al abismo. Deja de envenenar el mundo con tus malas acciones. Arrepiéntete de tus pecados antes de que sea demasiado tarde. Enmienda tus actos, pues cuando comparezcas ante el juicio divino, será demasiado tarde». Entonces el ángel, aferrado al cuerpo inconsciente del diablo, ascendió rápidamente y desapareció. Las siniestras monjas entraron al castillo, a las habitaciones privadas del ahora antiguo dueño, pero nadie tuvo la fuerza ni el deseo de detenerlas. Este incidente, conocido posteriormente como la caída del diablo, se convirtió tanto en el origen de nuevos mitos y leyendas como en el punto de partida de muchos cambios en México, pero esa es otra historia. Lo que más tarde se conoció como el derrocamiento del diablo se convirtió tanto en el inicio de nuevos mitos y leyendas como en el punto de partida de muchos cambios en México, pero esa es una historia completamente diferente. Lo que más tarde se conoció como el derrocamiento del diablo se convirtió tanto en el inicio de nuevos mitos y leyendas como en el punto de partida de muchos cambios en México, pero esa es otra historia. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.